Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece el legado a... Él es César Eugenio Martínez, representante a la Cámara en el departamento de Antioquia por Centro Democrático. Representante, buenos días. Bienvenido a los micrófonos de Antioquia Amanece el legado. Luisa, un saludo muy especial para todos. Buenos días. Representante, preguntarle por la situación que hoy vive la alcaldía de Medellín a propósito pues de todas las investigaciones y a propósito de la denuncia que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos de corrupción allí en la administración municipal. ¿Qué hay para decir? Bueno, conocimos por medio de la prensa y de un comunicado que fue enviado al partido la denuncia que hace el doctor Álvaro Uribe Vélez a la alcaldía de Medellín por informaciones que le han entregado algunos ciudadanos. O sea, él es intermediario de unas informaciones y él las certifica frente a la fiscalía, pero no conocemos los hechos. Hemos visto el debate que se ha dado en medios y en redes sociales del alcalde y el presidente Uribe, pero no conocemos ya detalles de lo que son las acusaciones que se hacen en esa denuncia ante la fiscalía. Congresista, quiero cambiarle de tema y es que por estos días se ha mencionado mucho y pues ha preocupado a muchos sectores el tema de tratar de derogar la ley de garantías. En su momento, cuando Juan Manuel Santos era presidente, pues tuvo esa intención y pues desde el Centro Democrático en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, expresidente, pues lo criticaron, que porque se iba a comprar votos. Y en este momento el presidente Iván Duque del Centro Democrático pues está proponiendo eso, derogar la ley de garantías. ¿Por qué antes no y ya sí? Bueno, yo no estaba en el Congreso cuando en el periodo pasado, pero la ley de garantías hoy es innecesaria. Me acaba de preguntar un figura de la reelección. No hay la figura de la reelección presidencial. Entonces se ha incluido ahora en la ley de presupuesto también terminar con esa figura de la ley de garantías para poder permitir un normal desarrollo de la administración pública, porque lo que hace es acumular una serie de contrataciones y de acciones administrativas o antes o después de la ley, que vence el periodo. Entonces lo mejor era acabar con eso, porque realmente los alcaldes sobre todo son los que más se entran en dificultades y se les paraliza mucho la administración pública por esa ley que, como insisto, ya no tiene sentido porque esa figura nació para el tema de la reelección presidencial. Le voy a anotar algo que uno a través de un medio de comunicación y con esta actividad periodística palpa. Es muy normal que dentro de los diferentes partidos haya, y claro, Centro Democrático creo que tiene muchos más que los demás, muchos matices, muchas líneas, pero uno ve, y voy a generalizar, no particularizar, que entre ustedes en Centro Democrático muchas veces son como buitres, el uno busca dañar al otro, el otro al uno. ¿Y por qué lo digo en este caso, ya que usted está en la línea? Porque he observado algunas informaciones donde hasta lo intentan cuestionar a usted por su labor dentro del Congreso de la República. ¿Será dentro de los mismos de Centro Democrático que quieren hacerle daño a usted? ¿Qué ha palpado? Un saludo muy especial y le reitero el saludo también a Juan Pablo, que creo que fue el que me hizo la pregunta anterior. Vea, yo no conozco una actividad en digamos, en las disciplinas de la vida más difícil que la política, porque el poder es una enfermedad y usted lo determina desde el punto de vista sociológico. Yo acepto la crítica política. Uno tiene que ser sujeto a los cuestionamientos,
pero ya, pues, digamos que juzgar a alguien o determinar ciertas cosas, pues uno obviamente que olfatea son los intereses que van detrás de esa crítica. Hay un principio en la robótica que se llama la autodestrucción, y ese es un principio muy natural de los políticos. Buscarnos nosotros autodestruirnos pensando que uno destruyendo al otro queda solo en el taller, queda solo en la plaza. Pero eso hay que asumirlo con grandeza, hay que observarlo, y pues obviamente ya tendría que darse un debate político frente a cada cuestionamiento. Por ejemplo, el caso que usted menciona, que es ser buen congresista. ¿Cuántas investigaciones en la Corte Suprema hay que tener? ¿Cuántas faltas de asistencia a las sesiones hay que tener? ¿Cuántas investigaciones de enriquecimiento ilícito? ¿Cuántos de su familia tienen que estar en algunos escándalos? Es decir, uno podría defenderse atacando, pero como el debate no está, digamos, sobre la mesa porque no hay un cuestionamiento de alguien en especial, pues ese debate tendría que darse ya con unos argumentos distintos. Y ya el tema de la participación en la agenda legislativa, los debates que se proponen, los proyectos que se proponen, lo que uno acompaña, pues ese sí es un debate político que tiene que darse con todos esos elementos. Lo demás se da en todos los partidos, ahí sí hay, como dice usted, el que no hay que generalizar sin particularizar. Pues lamentablemente eso se da en los municipios, en los departamentos, en la nación, cómo bregamos a destruir al otro, y pues esa es una de las situaciones más difíciles y que de pronto espanta más en el quehacer político. Luisa, Sí. me disculpa porque aquí sí cabe esa expresión de dígalo. ¿O usted qué dice, doña Luisa Fernanda? Está bien, vamos, Leo. Dígalo pues, dígalo. Ay, no le dé miedo. Si tiene miedo, compre perro. Don César Eugenio, pero dígalo, ¿usted sabe de alguna persona dentro del partido que está haciendo esta serie de triquiñuelas para que públicamente usted no quede muy bien ante la opinión pública? No, yo no tengo esa, digamos, yo no he estado pendiente, eso va floreciendo solo, porque lo que está claro es que yo el año pasado anuncio que no aspiro al Congreso de la República, y pues lo que se ha tratado es de ridiculizar mi posible candidatura a la gobernación de Antioquia. Cuando uno ya entra en ofensas y entra en calificaciones, pues digamos, lo que hacen es ponerlo a uno mal ante su familia, ante sus amigos, y pues uno lo que también tiene que hacer es que preocuparse el día que la esposa piense que uno es mal esposo, que la mamá piense que uno es mal ser humano, mal hijo, que los amigos piensen que uno es mal ser humano. Pero ya describir un mal político o un buen político, pues tiene unos elementos fundamentales, y pues obviamente el caminar de uno en la vida es el que pues merece digamos un calificativo de los amigos y de la opinión pública que se verá reflejado más adelante si hay otro proyecto político. Pero pues así entrar a descalificar a alguien dentro del partido, no, yo no, pues es que yo no estoy aspirando, yo no estoy dándole codo a nadie. Además, creo que también parte de las críticas que se me hacen es, yo no pertenezco a ningún engranaje, y soy un hombre respetuoso. Entonces, claro, como le digo, los temas de argumento ya se darían en el marco de un debate sobre lo que es ser buen congresista o no. E incluso es muy importante explicarle en su momento acá a los antioqueños y a los colombianos qué hace un congresista, cuántos somos, cómo funciona, es funcional el Congreso, sí o no. Pero mi decisión fue no aspirar para poder estar acá en las elecciones del 2023. Los demás calificativos pues los dejo a la conciencia de cada uno, y si hay algún debate que hacerse de mi proceder, pues obviamente lo acepto con respeto, porque nosotros somos sujetos de crítica, y más yo que soy un hombre tan respetuoso de la prensa y de los amigos que siempre han acompañado mi caminar por la política antioqueña. Representante, le voy a transmitir la pregunta de un oyente quien me pide reservar su nombre.
Me pregunta él, dígale por favor al representante cuántas cuotas es que tiene en ISBIMED en la ciudad de Medellín y que si por eso es que no hace control político a esa dependencia. ¿Qué le podemos responder? No, primero yo no tengo cuotas en ISBIMED, yo no participé de esta alcaldía, yo no hago control político a la ciudad de Medellín, no sé de dónde surge la pregunta y pues obviamente si el tema pues se tiene puntual, yo lo respondería, pero pues no sé de dónde surge la pregunta y mis cuotas políticas pues no corresponderían, si fuera el caso, a la ciudad de Medellín, donde no tengo ninguna cercanía ni ninguna participación. Genera inquietud precisamente porque pues ustedes, o usted en este caso es de Centro Democrático, que es el partido opositor a la administración municipal del señor Daniel Quintero, alcalde de Medellín, pero ahí están los oyentes y nosotros simplemente transmitimos y hacemos la comunicación y somos el escenario entonces para presentar este tipo de informaciones. ¿Algo más, compañeros? Sí, yo finalmente le quiero preguntar a don César Eugenio Martínez, ¿usted qué piensa? Usted que es un hombre que se expresa muy bien, que habla muy bien, es más, hay que decirlo abiertamente, para quien habla, usted prende radios con sus exposiciones, independientes si la gente esté o no de acuerdo con lo que usted advierte. Pero a propósito de comunicaciones, ¿qué piensa de ese rifirrafe? Porque es que ya esto trascendió a Álvaro Uribe versus Daniel Quintero, y es que son uribistas versus quinteristas. En el Twitter, agresiones van, agresiones vienen, y uno muchas veces se pone a pensar, y es que estas personas no tienen tiempo para hacer sus cosas políticas, más trinando. ¿Cuál es su análisis? Porque eso se ve hasta feo. Elkin, a mí me da tristeza que la gente, digamos, o una persona llegue a un cargo y no utilice todo el tiempo para construir y para unir. Yo he lamentado mucho y lamento mucho lo que está pasando. Aquí se está dando una precampaña política para el 2026. Entonces Colombia brega a ver cómo, algunos bregan a ver cómo se constituyen en una opción del 2026 en una figura política muy particular que existe en Colombia, que es el antiuribismo. Y eso está causando un desastre en la ciudad de Medellín. Yo lamento mucho lo que está pasando y pues esa calificación que se hace del uno al otro, o sobre todo de meter a un partido, meter a unos empresarios, a la prensa, a todo el mundo, como a revolcarnos en el mismo lodo, como dice la canción, es una tragedia para Medellín. Eso no se había visto en Medellín y yo creo que tiene que haber un alto en el camino. Creo que alguien tendrá que llamar la atención. Yo no sé qué estamento de la sociedad, porque los unos se fueron al extremo a la revocatoria, los otros se fueron al extremo a gobernar atacando, y yo creo que el gran perdedor es el pueblo de Medellín, es el estamento municipal, y lo digo con seriedad, Elkin. Este espectáculo le quita seriedad a la administración, este espectáculo le quita potencia a los programas sociales que le hacen falta a esta ciudad y que se están incluso realizando, pero de todas maneras, más allá del espectáculo deprimente, pues la realidad de la confianza en la administración, en el sector público, porque es que ahí es donde vuelve mi tema del principio de la robótica. La gente cree que está haciéndole daño a los demás y lo que estamos es autodestruyendo la clase política, porque entonces lo que hacemos es desanimar al ciudadano, menos votos, menos gente participando, y el tema de la abstención no es problema para los candidatos, es un problema para la democracia. Yo acepto que esto trascendió y que pues obviamente con lo que estamos viendo ya avanzar, que se da en la primera pregunta que ustedes me hacían de las demandas en la fiscalía, esto tiende a llevar al fracaso a esta sociedad de Medellín frente a lo que es la participación en la administración pública. Representante, ¿cuál canción? Usted habló de lodo y habló de una canción. Creo que se llama Cambalache,
donde dice revolcados en el mismo lodo. Escúchelo, usted Luisa, que es cantante de la vieja guardia y que hasta serenatas nos daba, léalo, porque es una de las canciones incluso más actuales. Es una canción vieja, pero es una canción muy actual. Siempre tendrá una actualidad de Cambalache en los oídos nuestros. Es más, Revolcados en el mismo lodo. don César Eugenio, De la para usted. muchas personas sería el himno ideal nuestro. Sería el himno ideal nuestro, pues, ese tema de Cambalache, Ave María. Que nos regale un pedacito del representante. Sí, para yo Siempre No, yo Luisa. no, Siempre no, Luisa. yo no podría ante un artista como Luisa, yo no podría irrumpir también en su género. No, la verdad, se los digo a los tres y a los oyentes, el problema es de valores. Nosotros como nos referimos a los demás, yo me quedo aterrado, yo me pongo a pensar las críticas que a mí se me han hecho durante estos 4 años, uno podría describirlas despóticamente, pero uno lo que piensa es, pues no son graves, no son delitos, a mí nunca se me han culpado por un delito, nunca se me... Pues yo digo, la gente cómo es capaz de sacar una información de otra persona sabiendo que no es verdad, o sea, lo que típicamente llamamos un chisme, ahí es donde dicen, hay balas, hay palabras que duelen más que un balazo, porque como yo soy capaz de destruir a otra persona, sacar una información de otra persona que no es verdad solo por hacerle daño, e incluso en este tema lo que decían, solo por opacarlo políticamente, pero no acepto con resignación que así es la vida, critico la actividad política desde ese sentido y trato también de mejorar, de no responder a las ofensas o defendiéndome atacando. Creo que el tema es de modales, el tema es de valores y el tema es de identidad ciudadana y de respeto por el tema familiar y de respeto por quien nos trajo al mundo, cuánto daño se hace a una persona sacándole un comentario sobre algo que no ha hecho. Entonces, bueno, ahí estamos esperando la canción de Luisa. No, ya la busqué y es un tango representante, pero resulta... ¿De qué es vieja guardia? No. Y vieja guardia, y resulta que yo de tangos solo me sé el siguiente. Cómprame, mamita, si quiere un juguete, le decía el burrete, gimiendo a mamá. Gimiendo a mamá. Ya Mira lo que ves, no tengo ni siquiera un ni siquiera juguete. en un juego. Qué ganas que Qué ganas siento de que echarme a tengo llorar. de darme a llorar. Solo me sé Para que este. vea que sí lo sabe. Pero es muy lindo, es muy lindo. Van directo para Bogotá los dos. Discúlpenme, ustedes dos en dúo se mueren de hambre. No, En pero estos días pasamos muy cantamos bueno. Pimpinela. Pimpinela. No, pero pasamos muy bueno. No, pero no le diga a don César Eugenio que sea Pimpinela porque no tiene la cabellera del de Pimpinela. No, ya no tenemos ni pelo. Oiga, don César Pero Eugenio, existen finalmente, pero existen pelucas para Claro. adornar. para usted y para mí, ¿sabe qué es lo curioso de nuestro programa hoy? Que todos los invitados, salvo uno, son calvitos o fueron que estuvieron en Antioquia Amanece Legado calvitos y el que preguntó otro calvito. O sea que hoy el programa estuvo con una cabeza brillante. O sea, sin pelos en la lengua. Usted- No, ya todavía tenemos algo, pero ya no se ve. En el pecho, yo vi un video. No era usted. Empiece por eso, empiece a recordar eso. También por ahí vi Elkin, hace un tiempo una periodista, yo no sé si es periodista o comunicadora, pues no, me hizo un video sobre mí diciendo que yo justificaba las faltas de los congresistas, el abstencionismo y un poco de cosas, obviamente tratando de hacer daño y ridiculizar. Y cuando veo en el Congreso las faltas de asistencia de la gente justificadas o no, y yo sin ninguna falta, es ahí donde pregunto cómo bregamos a hacer daño simplemente porque lo mediático hoy del mundo despeluca al otro, le quita el pelo al otro, pero después ya decimos
no era cierto, pero ya en la información, en el imaginario la gente está. Es más, cuando usted entra a las redes sociales de una persona y pregunta por él, lo primero que salen son todas las críticas que han hecho, pero no eran ciertas, o sea, son unas indicaciones. Después la vida y la justicia o la vida tiene que decirle, no, señor, nos equivocamos con usted, pero ya el daño está hecho. Y eso pues que no son delitos. Eso pasó también con la famosa camisa del señor que pasó por una cámara de la plataforma del Congreso, de la Cámara de Representantes, pasó el hijo de un señor que venía al gimnasio y la cámara estaba prendida, y al señor Daniel Sampero Espina le dio por decir que era César Eugenio Martínez y trataron de barrer el piso en Colombia conmigo, y el señor Roy Barrera, que hoy tanto se queja de las cosas que dicen de él, fue el primero que salió a retuitear y a darme duro, a decir que el que quería cerrar el Congreso andaba desnudo. Entonces son un daño tras otro, tratando de ridiculizar, y no saben el daño que se hace, y eso que no son delitos los que me imputaban, que cómo fuera pues, cómo serán esas familias que les tienen imputados delitos y no son ciertos, destruyendo hogares y destruyendo incluso sociedades y figuras políticas, que lo que yo digo y que más me preocupa es cuántas personas se espantan de participar en la política viendo que nos revolcamos en el mismo lodo. Así es. Es el representante a la Cámara, César Eugenio Martínez, por Centro Democrático. Representante, un feliz día. Lo seguiremos consultando. Luis, a usted, a Juan Pablo, a Elkin, al equipo de trabajo y a todos los oyentes y radio escuchas, muchas gracias. Un feliz día.